Es importante contar las historias y las historias de la dolarización aún están latentes porque se hizo tanto daño. El periodista Anderson Boscan inicia su relato con una paradoja central de la historia ecuatoriana reciente. La dolarización. Afirma que si bien el dólar es la moneda perfecta y el elemento más popular de la nación, el hombre que la instauró, el expresidente Yamil Maguad, es probablemente el exmandatario más odiado del país. Pero, ¿ustedes saben por qué es más odiado del país? Aquí se los cuenta Anderson Boscan y vamos a mirar. Me gustan más los dólares que los ecuadólares. A mí también. El dólar me parece la manera perfecta para el Ecuador. Pero lo que más me gusta de los dólares es la historia detrás de la dolarización que no conseguí en el libro de Yamil Maguad, una historia que no leí entre las cientos de páginas que escribió el hoy profesor de Harvard. Maguad es probablemente, no me equivoque, el más odiado de los expresidentes del Ecuador. No es poca cosa si se tiene en cuenta que ha habido muchísima competencia por ese puesto. Pero antes de ser el más odiado de los expresidentes, fue presidente a secas. Esta historia tiene que ver con él. Y con una visita que un día, justo antes del fin del siglo, le hiciera Jaime Nebot, quien entonces no era el retirado exalcalde de la ciudad de Guayaquil, sino congresista activo, figura nacional. Lo visitó en el Palacio de Carondelet. Todavía usaba corbata, me supongo, porque el Nebot de esa época no era todavía el Nebot de la Guayabera, y caminaba como quien sabe que puede gobernar sin tener que sentarse en el sillón, porque entonces el PCC era el todopoderoso PCC y no el partido que hoy ninguno de los suyos se atreve a liderar. Ese día en cuestión, Nebot, que era de los pocos que había entendido que la dolarización no era ya una opción, sino la única opción, empujaba junto a otras voces para que el presidente se decidiera. Y fue decírselo a mí con todas sus letras, con voz ronca y directa. Maguad, lápiz en mano, comenzó a dibujar bolitas en una hoja. Dibujaba pros y contras, un método de Harvard, decía él, que le permitía visualizar lo bueno de lo malo. Así que anotaba en el papel con dibujitos bolitas para las cosas positivas, bolitas para las cosas negativas, y entonces podía ver claramente qué era lo que le convenía. Cuando terminó, dobló el papel, lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta y dijo que lo iba a revisar. Yo confirmé la veracidad de esta anécdota con el propio Jaime Nebot. Algún día, cuando tuve el gusto de visitarlo en su casa, Nebot tiene la paciencia para recrearla. Estamos con Moni en la sala de su casa, rodeados de libros y de condecoraciones y de una cena improvisada, que es arroz con huevo y pimienta recién molida, en una vajilla con filos dorados. Y la historia que nos cuenta no es para que la publiquemos, sino para matar el tiempo. Nos la cuenta porque Nebot, además de político, es un gran narrador, un gran contador de historias. La segunda vez que se vieron, Nebot y Maguad, fue en una oficina particular por este tema. Nebot estaba preocupado porque la crisis apretaba y la inflación galopaba y la gente se levantaba cada día más pobre que el día anterior, y Nebot, que tenía bigote espeso y paciencia ínfima, insistió en que ya era tarde y que el país debía ser dolarizado a su criterio. Y Maguad tenía miedo a mi criterio. Miedo a hacer lo correcto, supongo, hoy a la luz de la distancia del tiempo. Porque claro, el dólar era la salida, hoy estaba claro, ¿no? Yo creo que también estaba claro en ese momento. Pero creo que Maguad, que tiene que ser muy inteligente por lo que he leído de él, sabía que el precio a pagar era alto. Maguad sabía que pondría su propia cabeza como peaje a la estabilidad del Ecuador, porque debía de suponer que le tocaría morir lejos. Tal vez no imaginó los detalles, no sabía exactamente que sería citado y solicitado por la Interpol, que sería citado y condenado por los altos tribunales de justicia y básicamente condenado al exilio de por vida, pero debía de imaginar que la consecuencia iba a traer sobre todo consecuencias para él como persona.
Y eso es, si se quiere, una radiografía del Ecuador, porque el elemento más popular de la nación es el dólar, y aquel que lo instauró fue expatriado y sin retorno, y probablemente hasta su muerte. Pero volvamos a la oficina. Mawad tiene miedo, entonces vuelve a esconderse detrás de un bolígrafo, como hago yo, y dibuja más bolitas en el papel. Y aunque dibuja las bolitas en el papel, la respuesta no aparece. Tal vez la respuesta estaba allí, simplemente no quería verla, o tal vez de verdad no la veía, no lo sé, pero la respuesta no aparecía, y mientras tanto el sucre seguía desplomándose. Y cada día sin firmar hacía que los ecuatorianos fueran más pobres, y semanas antes del final, de que todo acabe como sabemos que va a acabar, Nebot recibió una tercera invitación para reunirse con Yamil Mawad. La cita sería en una hacienda que por entonces los presidentes utilizaban como casa de retiro en las afueras de Quito, y Nebot pensó que la cita sería breve, o más que pensó, quiso que la cita fuera breve porque le había prometido a sus hijas que las llevaría al cine. A Jaime Nebot le gustan mucho las películas, tal vez más que la política, y hoy seguramente tiene más sentido mirar series y películas que mirar una sesión del Congreso Nacional. Entró solo, por un camino empedrado, con flores recién florecidas, y el presidente Mawad lo esperaba en una pérgola, acompañado de un consultor y alguno que otro más. ¿Ya vas a dolarizar?, preguntó Jaime Nebot, sin saludo de por medio. Eso es lo que estoy valorando, dijo Mawad, mientras se acercaba a una pizarra dispuesta como para que cualquiera pudiera utilizarla, para que con garabatos pudieran explicarse mejor, como para que Mawad pudiera por fin tomar una decisión. Y justo cuando Mawad se disponía de nuevo a sus dibujitos de bolitas, Nebot mostró su lado más costeño, más huellaco, más Nebot. Mi opinión es la misma que te he dado en 2 ocasiones, le dijo. Es que aún me falta algo, Jaime, aún me falta algo y no sé qué fue lo que dijo Mawad. Tú no sabes, pero yo sí sé. Yo sé qué es lo que te falta. Y Jaime Nebot, dice la historia, se acercó sin paciencia ya al mismísimo presidente de la República y le arrebató con firmeza el marcador, y entonces se volteó hacia la pizarra y dibujó. Esto es lo que te falta, Yamil. Permiso. Eso dijo, y se fue por la misma puerta por la que había entrado, mientras el presidente del Ecuador se quedaba contemplando su dibujo rápido. Un dibujo que Nebot describe como un par de circunferencias y que yo entonces traduzco como un par de bolas. Soy Anderson Boscan, esto es Café La Posta. Bienvenido. Boscan se propone contar una anécdota clave sobre los momentos previos a esa decisión, una historia que según él no se encuentra en las memorias de Mawad, hoy profesor en Harvard. La historia se centra en la intensa presión política y la crisis galopante que definieron el fin del siglo en Ecuador. El relato detalla los encuentros entre Mawad y Jaime Nebot, en ese entonces un influyente congresista. En una primera visita al Palacio de Carondelet, Nebot le insiste a Mawad en que la dolarización ya no es una opción, sino la única opción. Mawad, con lápiz en mano, se limita a dibujar bolitas en un papel, empleando un método de Harvard para visualizar los pros y los contras, pero sin tomar una decisión. En un segundo encuentro, con la crisis apretando, la inflación galopaba y la gente se levantaba cada día más pobre. Nebot vuelve a insistir en que ya era tarde, pero se topa con lo que Boscan describe como el miedo de Mawad a actuar. Pero es una historia que no podemos dejarla de ver. Esto es lo que te falta, Yamil. Permiso, le dijo Nebot tras hacer su propio dibujo, descrito por Boscan como un par de circunferencias, que él traduce como un par de bolas. Tras esta lapidaria sentencia, Nebot se fue. Boscan completamente realiza y esta anécdota y la complementa con el tema que, según relata el propio Nebot, le confirmó años después, con una reflexión sobre el dilema de Mawad. Sostiene que el presidente
a quien considera muy inteligente, sabía que el precio a pagar era alto. Pondría su propia cabeza como peaje a la estabilidad del Ecuador, suponiendo que le tocaría morir lejos, ser expatriado y condenado al exilio de por vida. En conclusión, ecuatorianos, para que entiendan el relato de Anderson Boscan, este video concluye reflexionando sobre esta radiografía del Ecuador. El elemento más popular de la nación, el dólar, fue instaurado por un hombre que como consecuencia fue expatriado y sin retorno, y probablemente hasta su muerte. La historia que narra Boscan ilustra el choque entre la indecisión analítica y la presión política, en uno de los momentos más críticos del país, destacando la inmensa contradicción entre el beneficio de la medida y el sacrificio personal de quien finalmente la ejecutó. Maguad llevó a la quiebra a mucha gente con la dolarización. Pero hoy hay mucha gente que ha aprovechado esa dolarización para hacerse ricos de la noche a la mañana. ¿Quiénes se beneficiaron? Es la pregunta que nosotros hacemos. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal.